Vamos a dar inicio a la segunda parte de esta jornada, pero antes vamos a saludar a algunas autoridades que se han incorporado a esta actividad de esta jornada, a la honorable diputada Carolina Marzán, y por ahí también está el honorable senador Juan Luis Castro. Así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Luego de este receso que compartimos, vamos a continuar con este segundo bloque que está enfocado en los desafíos y en las oportunidades para el futuro en las enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, y para ello vamos a partir con una exposición de la doctora Rosa Pardo del Congreso de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes o Huérfanas de Chile, CERPOCHI, que se lanzó y se llevó a cabo del 13 al 15 de noviembre pasado acá en Santiago. Doctora, por favor, su presentación. Buenas tardes a todos. Empatía. Concepto que habla de ponerme en el lugar del otro, de actuar como esperaría que ese otro actuara conmigo en determinada situación. Concepto filosófico que suena muy bonito, pero ¿realmente lo estamos aplicando? Una mamá llega con su bebé en brazos. Tiene 2 meses la chiquita. Se saluda, se invita a sentar y al poco andar se le pregunta, ¿por qué has venido a la consulta de genética clínica? Responde, porque la llevé al control con la pediatra y me dijo que le encontró unos rasgos especiales y que prefería que un especialista de nuestra área la evaluara. Cuando hacemos la anamnesis, o sea, el interrogatorio, dentro de la consulta de genética, para aquellos que no hayan asistido a alguna de nuestras consultas, tomamos alrededor de 40 minutos para hacerla. Y en esos 40 minutos, ¿qué notamos con esta pequeña señora? Está sentada en la silla, con su bebé en brazos y con el cuerpo prácticamente como en una C, protegiendo a su bebé. Además, esta pequeña está totalmente cubierta, con la misma frazadita con la que está arropada. Cuando se le solicita que la pasemos a la camilla para poderla examinar y que la dejemos solamente en el pañal para poderle ver todo el cuerpo, la señora duda, como que no hubiera entendido la indicación. Se le vuelve a solicitar que lo haga. Y acto seguido dice, discúlpeme doctora, no se vaya a asustar cuando yo la destape. Y porque yo he tomado la decisión hace 2 semanas atrás de cubrirla totalmente cuando salimos de casa, porque la gente se la queda mirando. La observa con ojos raros. Y después me plantea, ¿se va a morir de eso? ¿Es muy grave lo que tiene tu niño? ¿Alguien más lo tiene en tu casa? ¿Qué se espera de ella? Entonces, para no exponerla a estas situaciones ni exponerme a la vida, a mí, a sufrir esto, opté por cubrirla. Esto no es ciencia ficción. Esto es una consulta mía real. Entonces, volviendo a la introducción, ¿somos empáticos? ¿Cuántos de ustedes se habrán identificado con esta misma historia o con segmentos de ella? Es triste, pero es la realidad actualmente y es un clic que tenemos que hacer como comunidad, profesionales, miembros de la sociedad civil, autoridades, legisladores, para que esto no suceda, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Dicho esto, entonces mencionarles que yo soy pediatra, igual que la doctora Molina les mencionaba, y desde ese frente tengo una experiencia y además soy genetista clínica, entonces veo transversalmente también a personas adultas. Y lo que vamos a conversar ahora es un compendio de lo que he logrado percibir a través de la escucha activa, de la observación detallada, de muchos años de práctica clínica y además de poder interactuar con ustedes, las asociaciones de pacientes y familiares con enfermedades poco frecuentes que nos enseñan demasiado a todos los profesionales de la salud.
Cada paciente, entiendan ustedes, que nosotros no somos un libro abierto, no somos infalibles, somos seres humanos. No tenemos por qué sabernoslas todas y de hecho no sabemos las menos. Y cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, menos sabemos. Para nosotros, cualquier paciente, aunque sea un caso de un paciente que tiene diabetes, una enfermedad común, es un reto, es un desafío, porque esa enfermedad se manifiesta de distinta manera en ti que como se manifiesta en otro paciente. Y yo tengo que enfocarme a la realidad tuya para poder dar un tratamiento adecuado. Tengo que saber también que este paciente que llega a la consulta no solo es un desafío para mí, sino que es un desafío para él llegar a este momento y con muchas inquietudes, muchas dudas. Y yo tengo que pensar, ¿voy a poder aportarle algo realmente? ¿Vamos a llegar a hacer algún diagnóstico? Vamos a llegar a tener algún plan de seguimiento, de acompañamiento que podamos hacer. ¿Habrá alguna terapia? ¿Habrá investigación al respecto? Todas esas dudas nos las planteamos. Pero esta es una realidad global, no solamente de Chile. Desafortunadamente, el campo de las enfermedades poco frecuentes se está desarrollando constantemente y eso hace que la cadena de información vaya aumentando diariamente. Año a año, alrededor de 250 genes se descubren, el 80% de las causas de las enfermedades poco frecuentes son genéticas, entonces es un continuo estudia y sigue estudiando, muy posiblemente cada uno de los casos porque no hayamos visto antes nadie más con esto antes. En esa situación además tenemos que ser conscientes que el médico que no es infalible y que es ser humano tiene no solamente su vocación, su profesionalismo, no solamente tiene la información que le ha dado la vida, la experiencia, sino que tiene las demandas de su paciente enfrente y muchas veces no tiene tiempo, se le acortan los tiempos de la consulta, de la atención. En ese tiempo no alcanzamos a resolver muchas cosas muchas veces, tenemos que volver segunda, tercera, o contactarnos por email, o contactarnos vía telemática posteriormente. Y además topamos que, aunque leamos toda la literatura y el status quo del arte de esta enfermedad, lleguemos a un momento en el que lo que hay que hacer con ese paciente no lo podemos hacer en el país. Porque hay un test, que sería ideal hacerlo, no lo tenemos. Porque hay una intervención específica que tenemos que hacer y no la podemos hacer. Entonces, estudiamos, nos formamos, tratamos de hacerlo lo mejor posible y de acompañarles a ustedes siempre. Entonces, es un panorama que también es importante que ustedes conozcan que existe. Y cuando tenemos la posibilidad o la buena alternativa de tener una idea de qué puede tener este paciente, nosotros tenemos que enfocarnos a ver cuál sería el examen ideal para tomar. ¿Será que le falta una enzima en una enfermedad metabólica? Entonces vamos a hacer ese test. Si falta un signo característico, por ejemplo, el signo de la mola en un síndrome de Joubert, yo le voy a hacer una resonancia cerebral. Pero si es, por ejemplo, un Fabry y necesito saber cuál es la evolución o si es más de un tipo de otro, muy posiblemente voy a hacer un marcador para poder ver si está respondiendo o no con la terapia, si hay algún indicador de que está haciendo resistencia a la misma. Y también puedo llegar al punto de exámenes genéticos, de un gen, de varios genes, ya no genes, sino genoma completo. Pero también en este mundo de desarrollo exagerado, estamos en la época de las ómicas. Tenemos las proteómicas, que hablan de las proteínas que se alteran, ya no el gen, sino cuando se produce la proteína misma. Tenemos también la situación de otros factores que interfieren para que los genes se expresen o que se apaguen en tiempos que no tienen que hacerlo. Normalmente, cuando uno es embrión, tiene unos genes que están prendidos, otros apagados para poder uno seguir creciendo. Pero cuando uno ya llegó a su talla normal, a sus órganos completamente normales, entendemos que eso tiene que apagarse, porque si se vuelve a prender, posiblemente vamos a desarrollar un cáncer. Entonces, en este mundo de explosión de información, tenemos también que invertir nosotros mucho tiempo en estudiar a los pacientes. Ayer recientemente tuve una consulta en la tarde, en la cual la familia llegó y su demanda era, o su necesidad era, tengo una niña enferma, ya tenemos un diagnóstico, vengo con el resultado del examen genético para que usted me responda o me oriente qué es lo que tiene y si hay alguna otra alternativa distinta que podamos ofrecerle a nuestra hija. Yo lo primero que pensé,
¿Qué hubiera dado por tener este examen de genética antes de que nos tuviéramos que entrevistar con la familia? Porque en genética muchos genes son nuevos, muchos genes es un solo el paciente que tiene la enfermedad en el mundo y tengo que presentarme a la ley a buscarlo. Hay veces que la mutación está en este sitio y me da una manifestación, si está en este otro sitio se manifiesta diferente, entonces también no tengo mucho argumento con esta familia. Entonces, ¿qué hicimos con la familia? Hicimos la consulta, llenamos todos los antecedentes, el examen físico y les dije, no tengo turno este fin de semana, estudio y nos comunicamos por teléfono o por correo para acordar una nueva entrevista. Eso es lo saludable, porque si no sabemos, tenemos que reconocer. Pero también tenemos que tener la capacidad en los centros formadores de indicarle a nuestros colegas, báncate que no te las vas a saber todas y ten las herramientas suficientes para buscar información para poder resolver las dudas que te van a salir y que van a ser diarias. Cuando ustedes se enfrentan a un diagnóstico o cuando ustedes tuvieron un diagnóstico de la enfermedad, el que tenga diagnóstico, por favor, que me diga cuál fue su primera pregunta cuando le dieron su diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué otra cosa? ¿Hay tratamiento? ¿Hay cura? ¿Qué otra pregunta se le surgió? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Ya? ¿Cómo va a afectar la calidad de vida? Todas esas situaciones y todas esas circunstancias son las que se ven y pueden ser cada una de ellas un motivo de consulta o dentro de la misma consulta aparecer o en una siguiente consulta llegar con nuevas inquietudes. ¿Ya? Una de las preguntas súper frecuentes que tenemos nosotros es, ¿soy yo el único en el planeta que tiene esta alteración? Y no, son enfermedades poco frecuentes, pero existen desde siempre. Acá ustedes ven ejemplos de personas que han tenido algún tipo de alteración. En el extremo de allá vemos una vasija de barro con una persona que tiene hidrocefalia, acumulación de líquido cefalorraquídeo que hace que la cabeza crezca exageradamente. En el segundo tenemos una persona con unas deformaciones óseas y una talla baja desproporcionada, una mucopolisacaridosis y tenemos bastante mucopolisacaridosis acá en el país. En la última tenemos pacientes que tienen problemas del cráneo, la craneosinostosis, además los ojos protruidos, problemas en las articulaciones, entonces posiblemente es un síndrome de craneosinostosis con compromiso articular, Así que esto ha existido de siempre. Y lo importante no es que exista de siempre, sino que también es relevante saber que no estamos solos. Y para eso juegan un rol crucial las asociaciones de pacientes. Ideal que hubiese alguien más con quien conversar. Ideal si ese alguien tuviese un poco más de edad de la que yo tengo para que me cuente la película cómo se viene. Y si yo ya soy mayor, ojalá le ayude al que viene atrás recién naciendo con ese diagnóstico. Ayudarnos entre todos para ir generando cultura, para ir generando información e información aquí, local, con los casos, con las enfermedades, con las patologías que tenemos y las situaciones que hemos enfrentado para enseñarle a los demás cómo ir salvando las barreras que yo, como paciente que ya la tuve, las he ido salvando. Pero el tratamiento, como ya mencionaron en la mañana, no es algo, voy a la consulta, me duele aquí, me dan un analgésico y me voy. Eso sería. No. El tratamiento es mucho más que eso. Si me está doliendo aquí, pero me está doliendo aquí hace un año, mi cabeza ya está loca. Yo ya he dejado de trabajar. Yo ya he dejado de tener vida de pareja. Yo ya he abandonado a mis hijos, a mis amigos, porque no tengo calidad de vida. Entonces, tengo que considerar al ser humano como un ser integral. Tengo que mirar la parte emocional. Tengo que mirar la parte cognitiva, que pueda aprender y apoyarle para que aprenda hasta donde sus capacidades le den. Eso habla de inclusión escolar. Apoyarle también a moderar su conducta, ¿ya? Porque hay distintas técnicas que igual permiten que puedas convivir más con otras personas y no solamente con tu núcleo familiar cerrado. También, como aquí muestra en la diapositiva, hay personas que tienen los músculos muy relajados, otros por el contrario que están súper tensos con hipertonía, otros que no pueden deambular, otros que necesitan ciertas ayudas para deambular. Entonces ahí también necesitamos fuertemente el apoyo de los otros equipos de profesionales de la salud, no solamente los médicos, para que nos hagan un enfoque integral del paciente. Preparar a la gente para la vida laboral. Hay muchas patologías y en la medida que las condiciones sepamos cuál es la historia natural, vamos a saber dónde hacer alguna intervención para poder ayudarles, ¿ya? Y en ese andar,
Hay que prepararlos también para la vida sexual, para la vida en pareja, para la vida en familia, para saber qué riesgos tienen de tener otros niños afectados o qué chance tienen de prevenir aquello. Y también saber si hay algún estudio experimental aquí o afuera que pudiese esta persona vincularse, participar y avanzar un poco más en el conocimiento y, ¿por qué no?, que esos resultados de esa investigación eventualmente les sirvan también a esta persona. Aprender a hacer. Aprender a hacer quiere decir que el paciente debe empoderarse, debe saber de su condición, debe poder compartir con los demás qué es lo que tiene y los conocimientos que ha ido adquiriendo para poder que los comparta con sus pares que están con la misma afección y también con los profesionales de la salud, ¿ya?, que nos expliquen, que nos enseñen para poderles escuchar y de ahí ir edificando conjunto. Ser humano, entonces, vamos a hablar de necesidades. Yo necesito entonces, como un desafío, que tú me consideres que aunque tengo un ERPOF, soy un ser humano. Puedo tener días rosas, puedo tener días grises. En ese mismo contexto, las discapacidades o las limitaciones que yo tenga pueden agrandarse si el medio, si tú, si la comunidad no me ayudan, ¿ya? Lo vivimos esta mañana, por ejemplo, con el ejemplo de Igor, ¿ya? Él tiene una limitación para la marcha y muy posiblemente la presencia de una rampa nos hubiera ayudado bastante. Hoy, hablaba con el decano, él lo sufre hoy, 2025, yo lo sufrí en el 2010, cuando invité a la directora del Senadis e íbamos a hacer la conmemoración del Día de la Espina Bífida. Y no encontraba un auditorio que tuviera una rampa para poder acceder a los pacientes. Y desde el 2010 empezamos a construir rampas en la universidad y en el hospital. También hay que estar presente de que necesitamos divertirnos, jugar, compartir con los amigos, ir a hacer actividades al aire libre. Entonces necesitamos que se nos aseguren estos espacios, ¿ya?, que haya dónde crearlos, dónde hacerlos, ¿ya?, y dónde compartir con todos en comunidad, porque esto va a ir sensibilizando cada vez más lo que es la empatía. Además, entonces, tengo derecho a ser partícipe de las artes. Y no solamente como que alguien más venga y describa en una película un caso de una enfermedad poco frecuente, sino que es rico que yo fuese quien creara esa película, quien yo fuese el camarógrafo de esa película. Entonces, inclusión laboral en esto. Escribir mi propia historia, participar en actos literarios. Y también aquellos que no hayan tenido la fabulosa oportunidad de ver esta ópera, Mírame a los ojos, que es producto de una obra creativa entre exalumnos y alumnos de la Teletón de acá de Chile, donde ellos cuentan en primera persona, en distintos actos, sus experiencias de situaciones no empáticas. Yo los invito a que sigan esto en la Teletón y ojalá participen en la siguiente función que hagan, porque es una experiencia de introspección súper valiosa y también súper fuerte, de ver todo lo que han tenido que ir enfrentando. Como mencionaba Carolina antes, trabajamos en este plan también considerando esto, de que el problema de las enfermedades poco frecuentes no era una sola cosa de salud, sino que había que vincular a otros para poder que hiciéramos fuerza y remáramos en el mismo sentido. En ese aspecto, entonces, se hablaba de que tenían que integrarse el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, y a cada uno dentro de ese plan le damos como un rol en cada uno de los aspectos que se tocaban, si eran políticas, si eran cosas de formación, si eran de capacitación de personal, incluso en las agencias de investigación, que también falta bastante en ese aspecto. Pero, siguiendo con el necesito, yo necesito como persona con enfermedad poco frecuente y yo como persona que trabaja con personas con enfermedades poco frecuentes, que haya mejoras en todas estas dificultades que hemos estado hablando todo el día. Pero yo no me puedo sentar, cruzarme de brazos a esperar que las cosas pasen, ¿ya? Yo tengo que actuar, yo tengo que participar. Y si lo hacen de manera unida y en conjunto, van a tener mucho más voz, mucho más eco y esto va a poder ir avanzando. Entonces, la invitación es que sigan participando y que sigan empujando a que esto vaya mejorando cada vez más. Un aspecto importante que nos toca a nosotros como académicos también, en lo personal, acá también está la jefa de la beca de la Católica de Genética Clínica, la doctora Cecilia Mellado, y tenemos que hacernos cargo de que falta personal capacitado, ¿ya? Entonces, la doctora recientemente abrió el programa en la Católica, lo cual nos asegura
el doble de la formación que teníamos previamente. Nosotros estamos prontos a abrir otro cupo más de formación y haciendo sucesivo, ir sembrando también en las otras especialidades, no solamente quedarnos en la genética, que estas condiciones existen y de que todos, absolutamente todos los profesionales de la salud seguramente han visto más de un paciente con una enfermedad poco frecuente, que tienen que saber identificarla y que tienen que saber derivarla oportunamente. Hay grupos ya de trabajo, que ustedes todos ya conocen bien consolidados, como el de poco frecuentes, que lidera la doctora Repeto. También hay otros que son a nivel internacional. Y qué rico ver este último slash, que es un webinar que va a organizar hoy en la noche la Sociedad Chilena de Nefrología. Por primera vez ingresa en su palestra de eventos que van a tener una actividad de poco frecuentes. Esto es bonito porque, como mencionaban también en la mañana, nos vemos siempre los mismos. Entonces es muy agradable ver que ya hay nuevos profesionales interesados en otras áreas también convocando para este tipo de sesiones. Y nuevamente insistimos, no es una dolencia igual a un fármaco, y menos en el mundo de las enfermedades poco frecuentes. Como dice ahí en la diapositiva, aproximadamente el 5% tienen algún tratamiento que es específico. Y ese específico hay que entenderlo también en que puede ser paciente específico o un grupo pequeño de los pacientes que tienen la misma enfermedad que se beneficien por ese fármaco, no todos en general. Porque hay veces que estos fármacos están diseñados para cierta alteración específica y en cierto gen específico. Y nosotros tenemos el caso de los pacientes que tienen Duchenne. Entonces, si el Duchenne tiene alguna alteración en el exón 51 que compromete el exón 51, hay un fármaco para eso. Pero el que no tenga afectado el 51, muy posiblemente no se beneficie de usar ese fármaco, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en claridad para ver el recurso también cómo se emplea. No es pedir por pedir. Y por eso es que hay que regular también el uso de los fármacos. Y hay que saber entonces a quién se le da y por qué se le da y cuál va a ser el efecto que va a tener esto. Y ojalá no tengamos que seguir entonces en marchas ni en denuncias, sino que, como mencionaba la subsecretaria, entonces avancemos a convenios que favorezcan la inclusión de más fármacos en el sistema, dentro de las que podemos en este momento tratar específicamente. Y otro punto, y piedra en el zapato que tenemos, en lo que respecta personalmente a los genetistas, es que nosotros podemos tener estado de arte, saber que lo top sería pedirle un exoma al paciente, pero topamos en que no tenemos un código FONASA, y entonces que yo le tengo que indicar esto al paciente, pero también tengo que decirle, oye, esto no está codificado, esto cuesta estos miles de pesos, de dólares o euros, de acuerdo al laboratorio donde uno lo envíe, y que tienes que cubrirlo tú o tu familia, ¿ya? Y con la salvedad que hay veces que hay que hacerle a 3, 4 miembros de la familia distintos test genéticos, ¿ya? Entonces tenemos que ir subiendo el precio. Entonces ahí caemos en distintas campañas que organizan ustedes mismos como asociaciones en colaboración con la industria para hacer accesible el examen, otros simplemente rifas, como mencionaba Alejandro en la primera exposición, completadas, bingos, para poder llegar a cubrir el medicamento. Y lo clave en esto es entonces que debemos nosotros saber que debemos generar laboratorios que los hagan acá en Chile, ir generando memoria de los datos genómicos también acá en Chile, porque eso nos va a servir para progresar en el estudio y en el tratamiento, y tratar de cubrir los costos con la aparición de código FONASA que permitan acceder a subvenciones estatales y también, evidentemente, dentro del sistema de ISAPRES aparezcan como una prestación. Y otro dato importante es que, como persona con enfermedad poco frecuente, yo necesito datos, ¿ya? Nosotros como genetistas clínicos tenemos identificadas ciertas regiones, por ejemplo, que tienen condensación de ciertos casos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la sexta región sabemos que hay muchos casos de Fabry, que también en Puerto Montt hay otros casos de Fabry. Entonces, qué bonito sería que esas regiones pudiesen contar con unos centros de referencia para este tipo de enfermedades, que pudiesen contar con especialistas que se dediquen solamente a esto y que ayudaran a los de las otras partes del país que tienen menos casos por prevalencia, porque no se juntan tanto los genes, y le pudieran dar una mano, ¿ya? O derechamente derivarlos allá para poder que sean tratados o con controles periódicamente. También nos sirve entonces saber cuántos son, dónde están y qué dificultades tienen. El trabajo que ya expuso en la mañana Alejandro, que es como la primera experiencia como de catastro que hizo el Fecher, fantástico, pero hay mucho subregistro. No son más de 500 personas que están en ese registro. Entonces es importante que si estamos estimando que hay 1,5 millones de personas con estas condiciones en el país, estamos muy cortos de información.
En ese mismo sentido, no solamente sirve saber cuántos pacientes hay, sino qué asociaciones hay y a qué áreas, en qué enfermedades se dedican. Y es una invitación que tiene entonces la oficina ahora del ministerio para que ustedes se inscriban sus asociaciones para poder aumentar este catastro y poderlos tener identificados y solicitarles ayuda, ¿por qué no?, cuando sea necesario, o para llevarlos a vincularse a los trabajos que hace periódicamente esta mesa de trabajo del ministerio. Otra instancia, igual que es importante, es saber que debemos generar comunidad en torno a la gente que está trabajando en enfermedades poco frecuentes, y esa fue una experiencia que tratamos de recrear en noviembre del año pasado con el primer Congreso de Enfermedades Raras Poco Frecuentes o Huérfanas, en donde distintos estamentos vinculados a ellas participaron, pacientes, asociaciones, profesionales académicos, investigadores y la misma industria, que permitió momentos de bastante comunicación, ¿ya?, de generar redes y también de establecer alianzas que esperamos den frutos muy favorables a futuro. Y la ley, ya ha sido mencionada en varias oportunidades. Ahora, entonces, estamos avanzando con ella. Esperamos entonces que en la Cámara de Diputados tenga pronta discusión. Y, como mencionaron, es súper importante tener claro cuál es la definición de las enfermedades poco frecuentes para Chile. No generar confusiones como la que ven ustedes ahí en la diapositiva, ¿ya? Saber, entonces, contar cuántos son, dónde están, y contar con un comité que eventualmente pueda tirar algunas líneas de trabajo para poder enfocarnos en aquellas que sean un poco más prevalentes inicialmente. Este comité, entiéndase que siempre que se habla de expertos, la gente piensa como que los sabios que están en el laboratorio, los académicos, los investigadores, no. Aquí no hay que hacer nada por ustedes sin ustedes. Entonces tienen que participar ustedes desde la raíz, tienen que participar en primera persona dentro de estos comités, porque ustedes son los que vienen por la condición y son los que más nos pueden aportar de necesidades reales. Nosotros podemos leer lo que hay de necesidades en otros países, podemos saber cuál es la molécula que está afectada, pero necesitamos saber los datos reales de aquí, de los pacientes que realmente están viviendo en el país. Y necesito cuidados, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas tienen algún grado de discapacidad. Y dentro de este proceso, entonces hay que tener presente que se deben generar políticas, igual que ayuden a tener a estos cuidadores, porque para yo poder cuidar a alguien, tengo que estar bien, porque si no, difícilmente puedo cuidar a otro. Nos vamos a quemar los dos, nos vamos a enfermar los dos y gravemente, ¿ya? Entonces, hay que trabajar en esto y no esperar a la solidaridad. Hay grupos muy bonitos de misioneros de distintas universidades que yo conozco y de colegios incluso, que participan donando tiempo para ayudar a familias a que yo me quedo cuidando al paciente un rato y usted salga, haga sus trámites, vuelva. Pero no podemos depender de eso, no podemos depender de la buena voluntad. Eso hay que seguirlo haciendo porque eso es humanitario. Pero tenemos que hacer políticas que favorezcan también la salud del cuidador. Necesitamos autoridades comprometidas para que esto se mueva. Ahora estamos discutiendo que salga la ley, pero cuando salga la ley hay que bajarla, hay que aterrizarla, hay que sacar normas, hay que sacar pautas para ver cómo pudiese eso funcionar. Entonces es súper importante que todas las autoridades, no solamente el Poder Legislativo, esté matriculado con este proceso, sino que sea de manera transversal. Necesito entrar en contacto también con otros. ¿Por qué? Porque las experiencias buenas que haya habido en otras latitudes, así como las experiencias no tan buenas, me pueden enseñar a mí igual a cómo seguir el camino. Aquí vemos entonces imágenes del Congreso Latinoamericano, personas que hay aquí en este auditorio están ahí en la foto, también al medio hay otras personas que también están en el auditorio que estuvieron en el Congreso Internacional de Displasia Esquelética, en donde compartieron pacientes, profesionales de cada país. Y acá hay otra experiencia que está impulsando recientemente, a finales del año, o sea, en octubre, fue lanzado Latinomics, que es una iniciativa de la Red Latinoamericana de Genética Humana, en la cual se está propendiendo por tratar de democratizar el uso de las ciencias genómicas y ómicas en general dentro de la región de Latinoamérica. Y aquí viene otro punto importante. ¿Quién me puede decir quiénes son los miembros de la OMS? Organización Mundial de la Salud.
Los países. ¿Qué países? Chile está. Estados Unidos se fue el 21 de enero, sí. Liechtenstein se fue, ¿cierto? Y 2 islas del Pacífico, Niue y Islas Cook. Pero el error conceptual está en que los países no son los miembros. Los miembros somos nosotros. Todos los ciudadanos, o sea, tú y yo, por ser ciudadanos de un país que es miembro de la OMS, somos miembros de la asociación. Y como tal, como mencionamos anteriormente, no nos podemos sentar a esperar a que pasen las cosas en OMS, sino que tenemos que gestar que sucedan las cosas. En el 23, igual, junto con la doctora Mellado y el grupo grande de la Alianza Global para la Fortificación con ácido fólico para la prevención de la espina bífida, tuvimos la maravillosa experiencia de acompañar al país en la postulación que hizo Colombia y que refrendó Chile para sacar una resolución en la Asamblea Mundial que se lleva año a año, el mes de mayo, y en esa resolución lo que se propendía era que los países que ya teníamos fortificación y teníamos experiencias fabulosas, un poco lo que te decía ahora el doctor Espinosa, de cómo es la métrica, o sea, si tú haces una intervención de salud pública tienes que ver cuál es el impacto. Entonces, bueno, fortificación en el país significó que bajó el 50% de los casos de los niños que nacen sin cerebro, con la médula abierta en cualquier altura o con el cerebro herniado por alguna parte del cráneo. Ustedes comprenderán que si baja el 50% de los casos, quiere decir que inversión en salud, el gasto comunitario y todo es virtuoso, ¿ya? Y que los que nacen ahora ya no son, como veíamos con la doctora Mellado en el 99 o en el 2000, defectos que vienen desde acá hasta acá, sino defectos que se han centrado a esta altura, que son menos severos y que aseguran que muchos de ellos puedan llegar incluso a deambular cuando antes eran todos a silla de ruedas, ¿ya? Entonces, en esa cadena virtuosa, insisto, países miembros que ya tenían estas experiencias en sus propias latitudes, incentivaron, se hizo una fuerte gestión del lobby, participamos incluso con la ministra dentro de la marcha que se hizo por la salud en esa versión en el 23, y se promovió que esto fuera una resolución. Ahora, en mayo del 25, 2 años después de la resolución, hay que rendir cuentas. Cada país tiene que ir a decir. Y como participamos en el GASBIF, sabemos de primera mano que muchos países de África y muchos países de Asia-Pacífico ya han implementado estos programas. Entonces, eso ya es ganancia. ¿Y por qué les digo todo este cuento largo y cosas que ya se han hecho y que son una realidad? Porque ahora, para mayo del 25, en la Asamblea 78, Chile nuevamente es partner de la propuesta de que se regule sobre enfermedades poco frecuentes a nivel global. Esto, una resolución, es un documento que dice a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, se les recomienda 2 puntos y un listado de cosas que se les dice para hacer. Y esperamos que traiga a cada país en tantos años una cuenta de qué es lo que ha hecho en esta ley. Entonces, eso también es un paso importante y es una cosa que tenemos que estar haciéndole seguimiento, porque todos los que participamos dentro del Plan Nacional sabemos que el Plan Nacional, ¿de dónde salió? De la resolución de APEC, Santiago 2019, donde el ministro París y la ex senadora Goic cogieron la posta, estaban presidiendo esa sesión y como se firmó acá en Santiago, un compromiso de desarrollo en toda la comunidad Asia-Pacífico, la APEC, de que íbamos a hacer algo sobre las enfermedades poco frecuentes. Ahí empezamos a trabajar en pandemia, todo lo que fue el plan que ya se ha hablado, ¿ya? Entonces, son cosas que realmente se impactan. Uno piensa que es un papelito solamente que va a estar allá, pero en realidad es política. Y para terminar, quería decirles simplemente de que cuando ya se sientan agobiados, con ganas de tirar la toalla, no hay más, no puedo, contra la adversidad y contra todo lo que me ha pasado en la vida, siéntense y miren para atrás todo lo que ya han subido, todos los escalones que han pasado. Y aquí están, ¿ya? Falta muy poco, tomen aire y avancen. Recuerden que ustedes son dueños de sus palabras, de sus pensamientos, de cómo tratan a los demás. Cada uno tiene que tener su alto nivel de valor. Y en ese contexto tienen que reconocer que lo que ya pasó fue. Lo que tenemos ahora es la dificultad real que tenemos que enfrentar
Y lo que venga después, pues va a depender mucho de mí también, de cómo lo tome, de cómo lo enfrente, de qué redes haga, de quién me ayude, a quién acuda y cómo puedo hacer que esto mejore, no solo para mí, sino también en lo posible para todos aquellos que tienen la misma condición. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Pardo, y a continuación vamos a tener el segundo y último bloque de panel de conversación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanos, que ya se ha hecho mención bastantes veces en esta jornada. Esta mesa va a ser moderada por Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Me Muevo y de Somos Ciudadanía en Salud, y va a contar con la participación de la doctora Rosa Pardo, que ya nos acompañó en esta exposición desde Serpochi. Nos va a acompañar también el honorable senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, la honorable diputada Carolina Marzán, integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Alejandro Andrade, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, FECHER, y Pamela Yantén, médica de familia y encargada de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes del Ministerio de Salud. Tenemos un primer gran desafío y que ya vamos a transparentar, ¿cierto? Hablábamos hoy día de siempre bueno la transparencia de cara a las expectativas que uno tiene. Entonces, para que no estén angustiados con el reloj, nos vamos a alargar 10 minutos, ¿sí? Para que podamos conversar tranquilamente de este tema que es tan importante, además. Así que lo primero, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Voy a hacer más corta la introducción en pos del tiempo y de escuchar a nuestros panelistas. Ya hemos escuchado hoy día bastante sobre esto de la vía legal, ¿no? Que ha permitido avances a ciertos grupos, pero que también nos deja desafíos. ¿Garantiza equidad la vía legal? ¿Podemos mejorar la asignación de recursos en el sistema para que sea más justo y eficiente? Entonces, eso es lo que nos convoca en este panel, el tema de la priorización, cómo equilibramos la participación ciudadana también con una planificación sólida que esté basada en evidencia, y todo esto de cara a lo que esperamos sea más que pronta aprobación de la ley de enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes. Entonces, les quiero presentar un poquito más en detalle a nuestros panelistas. Aquí a mi izquierda, el doctor Juan Luis Castro, senador, médico. Él es senador por la 8ª circunscripción senatorial en Libertador Bernardo Higgins, en esa región, ¿cierto? Y él ha tenido una trayectoria bastante larga, enfocada en la salud pública y en el acceso a tratamientos, participando activamente en la discusión de políticas relacionadas con enfermedades crónicas y también con enfermedades poco frecuentes. La diputada Marzán, gracias diputada por estar acá, es actriz, docente teatral, diputada ya en su segundo periodo por el distrito Cordillera en la región de Valparaíso. Ella integra la Comisión de Agricultura de Personas Mayores y Discapacidad, es autora de la Ley 21.292 que establece el Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas en Chile, que estamos celebrando hoy, ¿cierto? Y es autora también de la ley 21.545, la ley conocida como ley de autismo, que establece protección para derechos de las personas autistas. Y también ha sido promotora de iniciativas legislativas a favor de la equidad en salud. Nos acompaña también la doctora Rosa Pardo, que en la tipografía que hicimos ahí la dejamos como Prado, pero no, es solo un cambio ahí de letras. Ella es médico pediatra, especialista en genética clínica, se desempeña como jefa del servicio genético en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además preside Serpochi, que ella ya nos contaba, ¿cierto?, el Congreso Chileno de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas, y tiene una trayectoria que destaca por su compromiso con la investigación, la atención de enfermedades raras
y también la promoción de políticas de salud inclusivas en nuestro país. Voy a seguir por ese lado, nos acompaña Alejandro, ya tuvimos posibilidad de conocer más, hizo en su presentación en la mañana. Alejandro es presidente de FECHER, la Federación Chilena de Enfermedades Raras, que representa diversas organizaciones de pacientes y siempre comprometido con impulsar la participación en la formulación de políticas públicas y la mejora en el acceso a tratamientos en nuestro país. Y por último, o como dicen, last but not least, como dirían en los anglos, Pamela Yantene, ella es médico, médica especialista en medicina familiar, enfocada en la atención de niños, niñas y adolescentes. Actualmente, ella es quien coordina la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes en el Ministerio de Salud. Así que es quien es responsable de coordinar las estrategias y programas para mejorar la respuesta al sistema de salud de las condiciones de las que hablamos hoy. Tenemos el desafío, bienvenida Pamela. Bueno, como tenemos el desafío del tiempo, habíamos dejado 2 preguntas por panelistas que vamos a tratar de hacer una síntesis en una, ¿sí? Así es que voy a partir con el senador. Senador, hoy día tenemos el desafío de que las leyes en salud que se van implementando y se van aprobando e implementando, se puedan implementar de una manera efectiva y equitativa en el país, porque se percibe que hay diferencias a lo largo del país. Y además, como usted representa a una región distinta a la región metropolitana, la primera pregunta tiene que ver con cómo podemos abordar estas inequidades que se ven, que los pacientes perciben muy fuertemente, y cómo de cara a una pronta aprobación de la ley de enfermedades poco frecuentes, podemos anticiparnos a estas barreras que muchas veces lo hemos visto con la ley Recarte-Soto, por ejemplo, que hay regiones donde la postulación es mucho menor, con dificultades que puede tener el GES. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos en la ley de enfermedades raras, huérfanas, poco frecuentes a esas desigualdades geográficas que se generan en el tema de salud? Y cómo también podemos ir abordando el desafío del gasto de bolsillo, que es además en Chile uno de los países con el gasto más alto de la OECD. Entonces, ¿cómo desde su perspectiva como legislador, pero también como médico, cómo se pueden abordar esos desafíos? Bueno, yo creo que frente al mundo de hoy, probablemente la desigualdad social más grande que tenemos en Chile es la de la salud. Hay otras desigualdades en el campo social fuertes, pero la de la salud tiene la particularidad de que está en juego la vida, de que se navega en una escasez de recursos fiscales, con una amplia demanda insatisfecha de atención simultáneamente, donde el rol del Estado muchas veces queda ausente, y cuando no hay rol del Estado, las personas, como se diría en el medio oeste, por sus pistolas, toman algún camino, como lo tomó Camila Gómez, que me tocó encontrarme en su trayecto en San Fernando con ella en su momento, y tantos otros. ¿Para qué? Para visibilizar y para conmover de alguna manera el sistema que parece inerte y parece carente de alguien que representa al Estado de Chile para decir, sí, usted también tiene derecho. Para hacerlo más simple aún, en Chile hay una mayoría que no tiene plata y que está condenada a esperar. Y hay una minoría que sí tiene plata y que puede pagar. Porque hablemos en castellano. En todos los temas. Si le agregamos el factor enfermedad rara o poco frecuente, en la antigüedad estos eran problemas invisibles. Uno, porque había un miedo cultural y la gente que tenía autismo en Chile hace 40 años atrás guardaba silencio con los niños que tenían autismo, seamos sinceros, se escondían. Nadie admitía nada. Después, como dijo la doctora, cuando una guagüita tiene un problema, una malformación, algo que estéticamente aparece, se tapaba. Y así vivimos décadas de invisibilización, hasta que el mundo despertó, hasta que la gente empezó a colocar su problema sobre la mesa y empezó a exigir respuestas y se empezó a asociar.
¿por qué hay tantos nombres propios en las leyes? Ley tanto, ley nombre de aquí, nombre de allá. Porque son los casos emblemáticos. Y eso no es un problema en Chile. En todo el mundo eso ha ido corriendo porque son casos que mueven la aguja, por decirlo así, para cambiar la conducta. En nuestro país, la más emblemática fue en su minuto la ley Ricarte Soto, la 20.850. Tiene 10 años. Ricarte yo lo conocí, gran conductor, líder comunicacional, tuvo cáncer, tenía ISAPRE, quedó en la calle porque el ISAPRE no le cubrió los costos de la enfermedad del cáncer pulmonar que tenía. Se le ocurrió hacer la marcha de los enfermos en 2013 y fue algo nunca visto aquí en Chile. Aquí hay gente que no se acordará, seguramente han pasado 12 años. Y eso conmovió a la opinión pública porque la gente decía, bueno, a ver, esto tiene razón, hay gente que se muere sin tener acceso. Estamos cansados de los bingos, de los beneficios, de las completadas y todo lo que el pueblo trata de asociativamente hacer. Esa ley dio un paso adelante, más de 100.000 personas se atienden. Pero está parada hace 3, 4 años porque el quinto decreto quedó paralizado porque no hay financiamiento. Porque los guarismos financieros, esto viene del gobierno del expresidente Piñera, que en el 2021 se dio cuenta de esto, no se ha podido arreglar. Se incorporaron un par de nuevas enfermedades ahora para entrar en vigencia en junio, pero tenemos una dificultad con una ley que, sin ser exactamente esta, las enfermedades raras, pero va en una dirección similar, que otorgaba y otorga garantías de protección total, indistintamente de la previsión de la persona. El proyecto de ley que hemos despachado el 31 de enero busca ir más allá y busca recoger el conjunto de problemáticas que hoy día hay que enfrentar con fuerza. Mi colega Carolina seguramente va a tener una ardua tarea, ojalá que no dure lo mismo que tramitó el Senado, porque fue larguísimo, fue una moción, ojalá que lo tome el gobierno, el Estado, ¿verdad?, con mucha energía. Pero yo quiero ser muy sincero con ustedes. Hoy día se vive una época de gran estrechez fiscal en Chile. Entonces, yo no sé si ustedes saben, en el caso de las enfermedades poco frecuentes, incluso de Ricarte Soto, las demandas pagadas y ganadas por personas particulares contra el Ministerio de Salud ascendieron a más de 35.000 millones de pesos el año pasado. Hay un ítem en el presupuesto que se llama ítem de pago de sentencias judiciales. Y uno dice, ¿por qué en vez de ir por ese pedregoso camino judicializado, no colocamos un poquito más la inyección donde hay que colocarla y evitamos esta frustración que hace que la industria de los abogados, que todos los largos procesos lleguen donde sabemos que va a llegar, porque al final la justicia dice que prima el principio de defensa de la vida. Eso es lo que dice la justicia. Y obliga al Estado a pagar. O sea, aquí hay un problema político. Perdóneme que se lo diga así, porque cuando se está en política hay que priorizar, sí, igual que en la medicina. Yo priorizo ¿a quiénes? A los más graves y luego los que han esperado más. Si tengo a alguien que está atropellado en la puerta, tengo que atenderlo primero. Si tengo a alguien con una vesícula que lleva 3 años esperando, tiene prioridad por sobre el que lleva un mes esperando. Prioridades sí, pero cuando se trata de enfermedades raras o poco frecuentes, la conducta que hubo hasta hace años atrás es una conducta de prescindencia respecto al problema. Luego se empezó a abordar y hoy día entramos en la lucha, en la competencia por los recursos. Finalmente hay una lucha de competencia y de presiones. Y en esas presiones yo valoro que es la civilidad, aquí hay grupos, mujeres organizadas, estén visibles. Me parece que eso es clave. Sin la fuerza de ustedes que han hecho eventos, y he participado en varios de ellos, que han levantado la voz, eso es un paisaje que no se puede dejar de presenciar y tener para recordar y refrescar que esto es un imperativo social. También quiero advertirles algo, porque en el mundo de las autoridades no se deja de comentar, a veces no demasiado en público. Entonces hay gente que dice, oiga, pero mire, ojo porque hay industrias, laboratorios que echan a correr un producto, que a veces el producto no tiene todas las validaciones y lo ponen en contacto con los familiares y le generan una esperanza a los familiares y los familiares entonces se dirigen a las autoridades políticas a exigir el producto. No lo estoy caricaturizando, pero a veces aburrido, para que seamos sinceros. Entonces, ¿por qué? Porque hay intereses. Y el mundo de la industria farmacéutica en el mundo, caramba, que es un mundo.
de muchos intereses. Pero como la ciencia avanza más rápido que la política y tiene respuestas anteriores a la respuesta de las leyes son muy posteriores a las definiciones científicas, lo cierto es que hoy día una AME o una distrofia u otra enfermedad inmunológica tiene opciones que no se conocían hace 5 años atrás, hace 2 años atrás. Terapias que no y están. Entonces, ese giro nos permite decir, esto tiene que tener ordenamiento público. Termino entonces diciendo, creo que este año 2025 va a ser un año muy intenso, y yo los aliento a que ustedes sigan luchando y cuenten conmigo, con la Carolina, con varios otros parlamentarios, Francisco Chaguán, que ha sido gran impulsor, y colega, amigo, y tantos otros que hemos estado dando esta batalla, que no podemos sentirnos solos porque somos de distintos sectores políticos, porque esta no es una lucha ideológica, política de un lado, este es un derecho social que queremos reconquistar, pero necesitamos la presencia viva, sostenida de las organizaciones. Esto a mí me parece esencial, con el respaldo científico y técnico, para que nadie diga esto que acabo de mencionar, que esto es por un interés muy particular y no porque la veracidad, ¿verdad?, del producto es el que manda. Eso es lo que necesitamos hoy día hacer, creo yo, porque yo estimo que la crisis hospitalaria este año va a ser peor. No lo digo solo yo, lo dicen el director de hospital, mucha gente, por cosas mucho más anteriores a las que estamos conversando acá. Por la intraespera básica, por la atención de un cardiólogo. O sea, vamos a tener un año muy difícil, creo yo. Pero eso no resta que esto se ponga en el tapete, particularmente cuando en 9 meses más Chile defina nuevos mandatarios para el país. Ah, claro que sí. Y cuando se define un nuevo periodo presidencial, todo se pone en la mesa. ¿Qué ha pasado y qué viene? Y la gente va a votar, no digo solo por esto, pero este es un tema, un punto tan relevante que obviamente tiene que tener opinión de los distintos sectores de cómo se va a abordar. Creo que estamos al debe, para serte bien sincero. Con la Ricardo Soto estamos al debe, y más aún con esta ley que ya espero en la Cámara avance, pero aún así el rol del Estado es clave. Nosotros no podemos hacer un tratado de buenas intenciones si no tenemos respaldo financiero. Y el respaldo financiero lo da el Poder Ejecutivo, por ley en Chile. Ni aunque estuviéramos de acuerdo las dos cámaras enteras en unanimidad, si el Poder Ejecutivo dice no va a haber dinero para poder financiar. Porque el problema son los accesos a las coberturas. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, senador. Diputada, conversábamos largamente en la mañana de este artículo que plantea lo del camino legal, que muchas veces puede no ser el más equitativo. Entonces, voy a juntar 2 preguntas en una, porque usted tiene un historial de escuchar muchísimo a la ciudadanía permanentemente y atender a las necesidades. Entonces, desde su perspectiva, que ha tenido como ese sello, ¿no? ¿Cómo se puede asegurar por una vía legal que todas las necesidades de los pacientes sean consideradas, incluso para aquellos que no tienen una ley específica, por una parte, y por otro lado, cómo se puede promover una mayor participación de la ciudadanía en la planificación de salud sin comprometer la capacidad que tiene la autoridad sanitaria, ¿cierto?, en la gobernanza, en el fondo, y de hacer el sistema más efectivo? ¿Cómo se puede, desde su mirada? Muchas gracias por la invitación. Creo que es profundamente relevante que se den estas instancias de manera permanente. Saludar muy especialmente a Jessica Cubillos, a Igor Navarrete, que me encontré cuando llegué acá, y que uno genera un lazo muy particular con ellos, y a muchas otras personas con las que en el año 2019, creo que fue 2019 ya, y gracias a todas las organizaciones que se aglutinaron, se pusieron de acuerdo, hoy día tenemos este día que es tan importante, 28 o 29, según si es año bisiesto, para la concientización, promoción y educación del Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o Huérfanas. Yo recuerdo mucho y hago historia, un punto de prensa hermoso que hicimos, se promulgó finalmente el año 2020 y creo que fue la semilla potente de un tremendo árbol que siento que hoy día todo esto que está pasando es fruto del trabajo de ustedes, de las organizaciones, no es fruto del trabajo de nosotros como parlamentarios. Nosotros finalmente somos solamente un puente
Y yo creo que es muy importante hacer esa aclaración, así que me siento muy orgullosa porque creo que además fue el primer proyecto de ley que trabajamos y que después se transformó en ley de la República. Creo que por eso uno le tiene especial cariño a esos proyectos, a esas leyes, ya hoy día la 21.293. Yo tengo que tener apuntes porque soy muy dispersa, se me abren muchas ventanas en mi cabeza, así que por eso tengo mis apuntes. Yo creo que en relación a la pregunta que tú me hacías, ¿cómo podemos, bueno, la que me hiciste, cambiando la Constitución? O sea, hay que ir a la madre de los conflictos finalmente, porque si bien nosotros como parlamentarios no tenemos absolutamente ninguna atribución sobre recursos del Estado, finalmente las cosas se logran a través de las luchas incansables de las organizaciones a lo largo de todo el país. Y por eso hoy día tenemos una ley de autismo, la 21.545, porque fueron las organizaciones a lo largo de todo el país de manera perseverante, especialmente las madres, porque en su mayoría son madres que además también son madres autistas en su mayoría, luchando por sus hijos, abuelos, abuelas que descubrieron a través del diagnóstico de sus hijos, hijas, muy tardío, porque la ley no amparaba, o sea, no teníamos una ley que antes protegiera el diagnóstico temprano, pero fue la lucha incansable de todas estas organizaciones a lo largo de Chile las que hicieron que hoy día tengamos esa ley ya, que ya ahora estamos en calidad con el senador de fiscalizadores de la implementación de la ley. Así que, pero eso es una lucha que yo creo que es importante porque está en la historia de la ley. Las organizaciones son fundamentales y nosotros tenemos una constitución yendo a la madre de todos estos conflictos que mientras no la modifiquemos, tuvimos 2 grandes oportunidades, pero pasaron a la historia. Tenemos que en su artículo 19, número 19, dice que, claro, hay 3 puntos que son relevantes, pero el tercero dice que nosotros en Chile tenemos el derecho a elegir el sistema de salud por el cual nosotros queremos sanarnos, medicarnos, en fin, el sistema de salud, privado o público. Entonces, si yo soy un ciudadano que me rijo por la Constitución o una ciudadana y digo, ya, la Constitución me ampara el derecho a elegir el sistema de salud y quiero que me atienda el sistema, muchas gracias, privado, eso no tiene piso, no tiene techo, no tiene relevancia, no es nada, es engañoso. No tenemos amparada en la Constitución el derecho a tener diagnósticos, tratamientos, perdón, se me arrancan, y ahí lo voy a dejar atrás, y total, ya estudiar. No tenemos el derecho constitucional, no lo tenemos consagrado. Entonces, ¿tenemos realmente la posibilidad de elegir el sistema por el que nos queremos atender nosotros? No lo tenemos, es engañoso, suena bonito, pero no lo tenemos. Así como tampoco tenemos consagrado, entre otras cosas, el derecho a la alimentación, que de repente uno escucha por ahí, pero ¿cómo no? No tenemos consagrado constitucionalmente el derecho a que todos los chilenos y chilenas se alimenten. No lo tenemos. Hoy día en la Comisión de Agricultura hay un proyecto que es de seguridad y soberanía alimentaria que está esperando las indicaciones que lleguen de parte del gobierno para que avance este proyecto. Porque siempre, obviamente, esto se tiene que hacer en conjunto de la mano del Ejecutivo y tiene la aprobación del Ministro de Cultura. Bueno, y ahí les puedo contar un montón de cosas. Pero la base de esto es que toda esta desigualdad que tenemos tiene que ver con una Constitución del año 80 que beneficia, obviamente, como decía el senador, a los grandes grupos económicos. Yo les voy a contar una anécdota, yo no sé cuánto tiempo tengo, por eso estoy hablando rápido. Fui a la Embajada de Suecia porque en Valparaíso hay un establecimiento público educacional que se llama Reino de Suecia, que se está cayendo a pedazos. Y fui, obviamente, donde el embajador para decirle, estoy resumiendo, y porque además tuve la fortuna de estar un año viviendo como residente en ese país, entonces tuve la posibilidad de ver el sistema educacional, entre otras cosas, pero por copuchenta que soy nomás, no porque estuviera como con miras a temas políticos, en absoluto, esto fue hace más de 10 años. Y le dije que por qué no iba, que en el fondo yo iba literalmente, para que vamos a andar con cosas, a pedir recursos de la embajada, del país, para que el Reino de Suecia en Chile a nivel educacional estuviera a la altura del país, de ellos. Y claro, y el embajador con mucho cariño y entusiasmo me dice, claro, el tema, me dice, es que Chile es un país rico. Y yo dije, o sea, claro, es un país rico.
si hacemos la división, o sea, es como la historia del pan, de los dos panes de Nicanor Parra. Entonces, yo dije, no, pues que no es así. O sea, yo entiendo que la división, cuando uno dice si divido 10 en este grupo, pero no, pues, o sea, el tema es que en el territorio, y yo soy un territorio donde tiene la región de Valparaíso muchas comunas que son 100% rurales y tampoco hay acceso a la información, sobre todo a la información ahora que estamos relevando, y la ironía con lo que pasó el martes con el apagón, sobre todo los sistemas de comunicación a través de Internet, y que se produce este blackout donde todos nos transformamos en zombies. O sea, para mí esos son los verdaderos zombies, andar dando vuelta en la ciudad porque estábamos todos perdidos, sin saber qué hacer porque no teníamos cómo conectarnos de ninguna manera. Entonces, yo creo que para poder tener mayores posibilidades, poder hacer mayores cambios y exigir, tenemos que cambiar la Constitución. De lo contrario, como eso también ya es bastante ilusorio con todo lo que ha pasado, de lo contrario, nosotros, como en este caso como parlamentarios, junto con el senador, nos transformamos en los insoportables para el Ejecutivo, porque estamos llevando conflictos del territorio, demandas, y ya no nos quieren ver, porque finalmente, como una vez yo le dije al presidente Boric, nosotros somos el botón de pánico en el territorio, y necesitamos que cuando suena este botón de pánico de quienes andamos recorriendo el territorio y levantando las demandas, nos escuche esa cajita receptora que está en la moneda y nos atienda las demandas. Porque esa es nuestra gran misión. Fuimos elegidos y elegidas para ello. Y se nos tiene que escuchar. Y nosotros tenemos que hacer también, tenemos que relevar el valor de eso. Le guste a quien le guste. Pero esa es nuestra misión. Entonces yo aprovecho también, y qué bueno que esté el Ministerio de Salud a través suyo, porque estamos pidiendo de manera desesperada y a gritos con organizaciones que la epilepsia refractaria también entre al GES. Ya están los estudios, pero está la pelota, como me dijo la ministra de Salud y la subsecretaria de Salud, la pelota está en el lado del ministro de Hacienda, y él me dice siempre, me tiran los problemas a mí, me dijo. Así, pero yo creo que él es una persona muy empática, tengo mucha confianza de que lo va a recibir de manera positiva, y estamos hace hartos años, porque fue un compromiso del Ejecutivo de este gobierno, que la epilepsia refractaria, y así el ex subsecretario Cuadrado, que lo vi por ahí y me acordé, lo vi en una foto, fue compromiso. Tenemos que seguir trabajando para correr el cerco, correr esas barreras, más allá de temas que no son de nuestras atribuciones, pero yo siempre digo, tenemos que hacer todo lo posible, pero sobre todo tenemos que hacer lo imposible, porque mientras no tengamos una constitución que nos garantice el derecho a la salud de manera democrática para todos y todas, sin importar si la enfermedad es para un grupo gigantesco en nuestro país o para un grupo muy pequeñito, son familias, son ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo. Y que es triste cuando tú ves en las redes sociales, por ejemplo, estar haciendo cadenas de oración, porque hay unos chiquititos que están esperando por tener sus medicamentos y que la epilepsia refractaria algún día entre al GES. Y en el caso de las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, que siempre también se dice que es baja la prevalencia, es complejo, pero ya lo tenemos hoy día, por ejemplo, en este tremendo trabajo que está haciendo la universidad, con todas las organizaciones, con quien organiza, sóplame el FECHER y FEMPOF, FEMPOF. Y la alianza. Y la alianza, que es fundamental, porque ya se levantó hace muchos años atrás, se puso ese granito de arena que la verdad ha hecho una tremenda montaña, o esa gotita de agua que hoy día se está transformando en un río que va a llegar a un mar, y esperemos que un día tengamos una ley que sea pareja para todos y todas, sin discriminación de condición social, del lugar, que no te determine el derecho a ello el lugar donde tú naces, porque en este país también te marca mucho. Si tú naces en espacios rurales, tienes menos acceso también, entre otras cosas, a la salud, a la información, entre otras demandas importantes. Así que muchas gracias. No sé si se me quedó algo como en el tintero, espero haber contestado, pero agradezco mucho el espacio y bueno, hay que seguir trabajando. Sí, eso es. Y yo siempre digo, yo tengo, y con esto termino, les juro que termino. Yo tengo una abejita como símbolo de trabajo del equipo mío. ¿Y por qué una abejita? Porque, bueno, por todo lo que implican las abejas en el territorio, en el país y en el mundo. Pero yo siempre le digo a las personas, cuando tú ves una abejita zumbando cerca tuyo, ¿qué hace en general la gente?
se asusta, las corre, algunos las mata. Pero cuando tú ves un enjambre de abejas, ¿qué hacen? Salen arrancando. Entonces yo siempre digo, transformémonos en enjambre. En enjambre, luchemos en conjunto, seamos un gran panal y trabajemos en conjunto, fortalezcamos los lazos, dialoguen, estén siempre juntos, no se dividan. La unión, aunque suene cliché, hace la fuerza y por eso esto y todo lo que ha pasado es resultado del trabajo de ustedes. Si no lo hubieran levantado, esto seguiría en silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias, quiero agradecerle, senador diputada, porque a veces, desde el dolor de una enfermedad, esta gota a gota que se juntó y es una gota más grande y fueron juntando y ya son no sé cuánto, y empieza a crecer eso, a veces no se visualiza desde el propio dolor. Entonces, que ustedes lo vean, lo manifiesten, es muy gratificante, no solo para los representantes, sino para todos los pacientes, de saber que este es un movimiento que ha ido creciendo y tiene grandes logros. Voy, antes de ir al ministerio, doctora Pardo, más allá de su presentación de hoy, en lo que es su especialidad. Hoy día sabemos que la genómica y la investigación científica tienen un rol muy importante para poder comprender de una mejor manera las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes. ¿Cómo se puede traducir ese conocimiento o cómo se está traduciendo ese conocimiento en mejoras de diagnóstico, de tratamiento o incluso de prevención? Bueno, como le mencionaba yo en la exposición, cada vez más se está desarrollando todas las ciencias ómicas y dentro de ellas la genómica. La genómica nos habla no solamente de los genes, que son los pequeños segmentos del genoma en los cuales se codifican proteínas, sino de todo el otro segmento que en el colegio muchos de nosotros nos explicaron que era como material basura y que cada vez nos estamos dando cuenta de que no es tan basura, porque hay algunos otros factores que sirven allí para anclaje, para los factores que hacen que se produzca la expresión, para apagar o encender genes, para distinta modulación en la expresión de esto. Cuando se hace el primer borrador del genoma, es una secuencia de letras. Y en las últimas 2 décadas nos hemos enfrentado al gran desafío de aprender a leer esa secuencia. Y eso implica que juntemos, por ejemplo, grupos de pacientes que tengan la misma entidad y analicemos el genoma y lo comparemos con un genoma estándar para ver en qué se diferencian los que tienen este tipo de condición frente al genoma estándar. Y ahí tenemos un problema grave, no solamente porque aquí puede que encontremos alguna alteración, no hay mucha participación de esta parte del globo terráqueo, o sea, del hemisferio sur, en todas estas investigaciones de genómica. Y si la hay, muchas veces es una ciencia que es helicóptero, viene, toma las muestras, se las lleva para el extranjero y nunca más vuelven datos para acá. Y eso hace que nos vayamos empobreciendo. Y además, cuando se produce la secuenciación de ese genoma estándar con el cual estamos comparándonos diariamente todos nuestros pacientes, tenemos una representatividad del hemisferio norte abismal. ¿Ya? No hay casi secuencias latinas dentro de esa secuencia y eso hace que haya bastante vacíos en la información. Y es posible que nosotros en la práctica nos enfrentemos a exámenes que pueden estar constatando la patogenicidad, el argumento suficiente para que esa variación en el genoma pueda asociarse con la enfermedad del paciente que tengo enfrente, pero los análisis de datos estandarizados me digan que es una variante de significado incierto, simplemente porque no hay memoria de ella. Y muchas veces eso condiciona que tengamos que hacer nuevamente estudios en los padres, en otros familiares que estén afectados. Entonces estamos al debe en que no tenemos una representatividad importante dentro del genoma estándar y la idea es que estemos enriqueciendo cada vez más ese genoma para poder tener mejor interpretación y que no tengamos que estar haciendo exámenes complementarios, sino que con un examen en el paciente podamos llegar a un diagnóstico en lo posible. Ahora bien, si yo logro llegar a establecer una variante que se asocie específicamente a una enfermedad, entonces es posible que yo vea un paciente que tiene un síndrome epiléptico, pero que este síndrome epiléptico se causa por una variante que tiene que ver con el flujo de calcio adentro o afuera de la célula. Y entonces es posible que no responda a los anticonvulsivantes tradicionales, sino que tenga que darle fármacos que uso para enfermedades cardíacas, que son las que tienen que ver con los canales de calcio. Entonces, ahí ya tiene un impacto importante porque me cambia el tratamiento.
También importa saber dónde está la alteración, porque eso también va a ver qué otras vías pueden estar alteradas. Y si son, por ejemplo, genes que hacen que se vayan muriendo determinados grupos celulares, entonces también hay que irse preparando para ver cómo tratamos de que eso no suceda. Y conocer la etiología permite también entonces saber más de la historia natural de la enfermedad, mirar guías de acompañamiento, protocolos de seguimiento, ejercicios, por ejemplo, que muchas veces debieran hacerse en un grupo de pacientes que no se deben hacer en otros porque deterioran más su condición de base. Y en cuanto a tu pregunta de riesgos en otros o de prevención, entonces, si yo sé que tengo una condición que el 50% de mis hijos pueden salir afectados, entonces yo le comento eso al paciente. Y la pareja, de manera informada, entonces tienen el libre albedrío de decidir si desean correr ese riesgo o no de tener otro niño con la misma infección. También hay otras enfermedades, por ejemplo, el déficit de alfa-1 que es como una sustancia que hace como que se mantenga la estructura de distintas estructuras, fundamentalmente del pulmón, del hígado, del vaso, que yo sé que si el paciente tiene esa variante y es fumador o toma trago, voy a acelerar el deterioro en ese paciente. Entonces yo puedo generar intervenciones que no son un fármaco, sino que son hábitos de vida saludable, ¿ya? Es decir, oye, si tú fumas, ese pulmón posiblemente a los 20 años ya no te funciona, ¿ya? En cambio, si tú no fumas y evitas ambientes ricos en tabaco y si no tus inhaladores y tus ejercicios te hacen con el broncopulmonar, es posiblemente que supere la década de los 50 años, ¿ya? Entonces, son condiciones igual que son relevantes. Hay otras, por ejemplo, que son degenerativas y que son también de compromiso mental, ¿ya? O sea, Corea de Huntington, por decir tal. Presenta manifestaciones ya en la edad adulta. También son dominantes. Entonces, si tu papi ya lo hace y es un adulto, entonces tú después de los 18 años ya tienes la autonomía suficiente para decidir, tengo un 50% de chance de que la tenga o no, lo tomo o no lo tomo, me hago el examen o no, y si la tengo, pues bueno, planifico mi vida, porque hasta el momento no tenemos un tratamiento específico para Huntington, pero me permite establecer como un pronóstico, ¿ya? Entonces igual en esa medida igual ayuda, pero faltan muchos datos de la población chilena para poder contener. Y la dificultad mayor que tenemos es que como los exámenes están yendo al extranjero, entonces la información se está quedando afuera. Algunas instituciones estamos haciendo algunos estudios en los cuales le pedimos permiso al paciente de que si desean dejar copia de esa información acá en el país, entonces para precisamente ir enriqueciendo estas bases de datos y poder hacer análisis de variantes específicas en el país, eso también se hace. Pero también es otro espacio que hay que conversar también con el paciente y que hay que entender igual que tiene algún plus que puede que no sea para él en este momento, pero sí que nos ayude a avanzar un poco más en esta lectura que al principio era muy lenta, pero ahora está en crecimiento exponencial. Muchas gracias, doctora. Es todo un tema esto de la genómica y que se lo trasladamos también a los parlamentarios de cómo vamos a ir avanzando en los datos. Sí, el senador de cara al inicio del periodo tiene que hoy viajar a su circunscripción, así es que nos ha acompañado. Senadora, agradecerle como siempre, no solo hoy, agradecerle su compromiso con el movimiento de pacientes, en particular de la enfermedad rara huérfana poco frecuente. Así que si lo liberamos, nos quedan 2 preguntas, pero, senador, sabemos que tiene que viajar. Muchas gracias. Muchas gracias. 2 preguntas, pero que son muy interesante para la comunidad de enfermedades raras huérfano poco frecuente. Y solo ahí acotar cuánto tenemos que ir informándonos del tema, la ciudadanía también de este tema de genómica, ¿no? Y cómo podemos ir aportando, qué está pasando con eso. Quiero, doctora Ayante, esperamos, ¿cierto?, que la ley se apruebe. Ojalá fuera en marzo, si no en marzo, en abril, ese es el sueño. De cara ya a esta aprobación tan inminente, ¿cuáles son los principales desafíos que está viendo y previendo el Ministerio en materia de implementación de esta ley, sobre todo considerando el tema de recursos, infraestructura, personal y lo que hablábamos de que pueda implementarse y beneficiar a lo largo de todo el país con todos estos matices que ya hemos escuchado que tenemos en el territorio? ¿Cuáles son hoy día los principales desafíos?
y cómo se espera abordar. Bueno, primero que todo, agradecerles por habernos invitado. Nosotras siempre, ustedes saben que estamos súper dispuestas a participar de todas estas instancias. En particular, con respecto a la ley, lo explicaron también durante las presentaciones, pero en general, para dar como un panorama más general, la ley aborda 4 aspectos que para nosotros son fundamentales para poder establecer las bases que nos van a permitir seguir trabajando en relación a las enfermedades poco frecuentes en el país. Y estas son establecer una definición de enfermedad poco frecuente, que si bien trabajamos con una definición que es operativa, pero no está escrita en ningún lado y no está definida de manera formal. Por lo tanto, el que se apruebe la ley nos va a poder entregar ese marco. Como segundo punto importante, nos va a entregar un listado de enfermedades poco frecuentes, de modo que podamos saber específicamente qué va a ser considerado una enfermedad poco frecuente en Chile y qué no va a ser considerado. Y eso también nos va a permitir, como les mencionaba, poder hacer políticas públicas relacionadas específicamente con esas patologías. También nos va a entregar una comisión técnica asesora, y en esta comisión técnica asesora la idea es que esté conformada por distintos actores de la sociedad, o sea, no tan solo los llamados expertos, como mencionaba la doctora Pardo, sino también por agrupaciones de pacientes. Y de hecho, bueno, en eso aprovechamos de contarles también que ya está abierta la convocatoria para la Comisión Técnica Asesora, así que cualquier persona puede postular. Lo pueden encontrar en la página web del Ministerio, la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes. Tiene un sitio web que está en la página de DIPRESE, que es nuestra división, y ahí también pueden encontrar la convocatoria de la Comisión Técnica Asesora. La idea es que puedan postular personas en calidad de expertos o en calidad de representantes de las agrupaciones de pacientes, de modo que pueda estar constituida por distintos actores y que colaboren para poder asesorar al Ministerio en todas las políticas públicas y en las cosas que se necesiten, en definitiva, cuando el Ministerio les pida su asesoría o les pida su opinión con respecto a determinados temas. Y bueno, volviendo a la ley también, como último punto, incluye un registro nacional de personas que tengan enfermedades poco frecuentes. Este registro va a ser llenado por los médicos tratantes de cada una de estas personas. Entonces, el objetivo de aprobar la ley para nosotros es muy importante porque nos va a entregar el financiamiento para poder implementar este registro. Desde hace muchos años se viene trabajando distintas iniciativas, también las agrupaciones de pacientes han tenido un rol muy fundamental en eso, en poder ir, no tan solo haciendo abogacía al respecto para que exista este registro, sino también en términos de expertise, de qué es lo que tiene que tener este registro. Entonces, ya se ha trabajado sobre el diseño de este registro, pero no se ha podido implementar, lamentablemente, por falta de recursos. Entonces, para nosotros es muy importante que exista la ley, de modo que pueda traer los recursos para poder implementar este registro. Ya, efectivamente, nosotros sabemos que la ley no resuelve todos los problemas, pero el objetivo de la ley no es entregar cobertura para patologías específicas, tampoco es entregar financiamiento para tecnologías, por ejemplo, sino más bien es sentar una base para poder empezar a trabajar de manera más estable, entregar un marco normativo que nos permita ir desarrollando políticas en el futuro y que nos permita poder en el futuro quizás, no por la vía legal, como se mencionaba también en la discusión que teníamos anteriormente, sino poder dotar a la autoridad sanitaria de tener las herramientas para que efectivamente se pueda hacer una planificación sanitaria adecuada, pero para eso necesitamos datos epidemiológicos, necesitamos saber dónde están las personas, qué diagnósticos tienen, etcétera, que es información con la cual actualmente no contamos. Por lo tanto, por eso para nosotros, así que ahí dejo encargada también a la diputada para que nos pueda apoyar también en la aprobación de la ley, idealmente dentro del primer semestre, idealmente dentro de este gobierno también, para que aprovechemos el momentum político en el que estamos. Y para nosotros también es muy importante en ese sentido. O sea, eso probablemente nos va a dotar de las herramientas que necesitamos para poder seguir trabajando en lo que hemos venido trabajando por lo menos en los 2 últimos años ya de manera más fuerte en el Ministerio. Así que muchas gracias. Sí, claro. Algo muy cortito. Obviamente yo apruebo y apoyo, eso no cabe duda, pero yo creo que para ustedes es importante que vean las votaciones y la discusión, porque desgraciadamente, y esto es realidad y hay que transparentarlo, a veces hay sectores políticos, porque esto es política, que por hacer punto, valga la redundancia, político, votan todo en contra. Entonces, sin pensar
que a quienes están dañando con ese capricho y esa niñería, y como yo le digo, ese quiquerío que les da como Kiko cuando pelea porque la pelota es mía, dañan a una comunidad completa, a un país completo. Entonces yo creo que es muy importante porque desgraciadamente el titular después dice Cámara rechaza y uno dice yo aprobé, él aprobó, no, pero claro, el titular es mucho más fuerte, por eso es importante que ustedes miren las discusiones, las sigan, aporten, etiqueten a sus diputados o diputadas, porque la discusión va a estar ahora radicada en la Cámara, donde estamos, y si bien yo no soy de la Comisión de Salud, obviamente vamos a estar muy atentos, presentes y trabajando, porque tengo a la colega Elia Molina, que actualmente es la presidenta, no sé hasta cuándo, de la Comisión de Salud, pero van a contar con todo nuestro apoyo y eso no cabe duda. Pero ustedes, por favor, es importante que sean protagonistas de esas discusiones también y ejerzan esa presión que se necesita en la Cámara, porque cuando las dificultades y esas discusiones tontas políticas que se dan, que en nada contribuyen, salen hacia la comunidad y sobre todo en época de elecciones, que todo el mundo va a andar buscando votos, tienen impacto. Muchas gracias, diputada. Un consejo que las organizaciones aquí presentes, ¿cierto?, tenemos que tomar. Alejandro, te escuchamos hablar hoy día en tu rol de FECHER, el CAL y el catastro que hicieron. Yo quiero hacerte una pregunta más personal para ir cerrando la conversación de hoy. Y la pregunta es a ti como Alejandro, también como paciente que ha hecho todo este recorrido, ¿qué cambios te gustaría ver en el sistema de salud que permitan asegurar que todos los pacientes, independiente de su condición, tengan acceso a una atención oportuna y de calidad? Yo tuve una pesadilla que ha empezado igual, con una pregunta igual. Quisiera primero ver que todos entendemos lo que tenemos que entender cuando uno habla. Porque escuchamos mucho hablar de sistema de salud y el común tiende a confundir sistema con seguro o red de asistencia con sistema. Y no son lo mismo. Nosotros tenemos la opción de elegir si quieres estar protegido por el sistema público o por el sistema privado, pero en realidad se refiere al seguro público o al seguro privado. Nuestro sistema está fragmentado y atomizado en su rectoría, lo conversamos en un principio. Y yo como paciente siento que el paso fundamental es mejorar la rectoría. Y para eso no necesitamos cambiar la Constitución. Necesitamos trabajar de forma seria en un proyecto de ley que ordene la rectoría. Porque hoy día la rectoría del sistema, un sistema de salud tiene 4 patas, en términos generales. Rectoría, seguros, provisión de servicios asistenciales y recaudación. Si nosotros somos capaces de tomar los aspectos de rectoría y dejarlos solo en uno, podríamos solucionar muchos desperfectos que tenemos. Y habitualmente, motivado por las mejores intenciones, que yo entiendo que la diputada Marzán las tiene siempre, lo que vamos haciendo es que vamos parcelando cada vez más este sistema. Y vamos creando soluciones que son particulares cuando podríamos buscar soluciones que son más generales. Buscamos una solución específica para la necesidad de los pacientes con epilepsia, pero la doctora Pardo dice que hay necesidades que podrían ser mucho más transversales y ayudar a mucho más. O incluso soluciones que no están dentro del universo de la epilepsia. Lo que yo busco, lo que yo sueño de forma personal, mi anhelo, es que tengamos un sistema que sea integral, que converse entre sí, que definitivamente no haya ninguna diferencia en de dónde naciste para acceder. ¿Quién lo sabe mejor que eso que nosotros, las comunidades de pacientes, que fuimos mal diagnosticados, que fuimos violentados en el diagnóstico? Si preguntamos entre los pacientes, lo más probable es que escuche historias que son crueles, que nos dijeron que teníamos una enfermedad que no teníamos, que nos llenaron de vergüenza por la enfermedad que nos dijeron que teníamos. Y nos privamos de preguntarle a alguien más. Hay familias, esposas que han tenido que enfrentar que les digan que tienen una enfermedad de transmisión sexual, cuando era otra enfermedad. Con todo ese conflicto que genera. Mi sueño, mi anhelo, para llegar a la pregunta y no alargarme tanto, es que nuestro sistema no se olvide de nuestro rol de persona, nuestra condición de persona en el espacio. Y lo tenemos y lo defendemos siempre.
el sistema es solo uno. En Chile hay un solo sistema de salud que tiene una red privada y una red pública, que tiene un seguro público y un seguro privado. Pero todo ese sistema podría estar dentro de una única rectoría, una comisión de calidad y excelencia, la agencia que a usted se le ocurre poner, una mejor superintendencia. Como sea, los cambios que podemos hacer no requieren grandes cambios estructurales. Como dijo Manuel al principio de la mañana, existe el acuerdo técnico, existe el acuerdo social, aquí está FENPOF, FECHER y ACHAP, está SOMOS, está el acuerdo, solo falta la voluntad política para hacer las cosas. Y la voluntad política depende que las personas que están en política recuerden que el foco somos las personas que representan. En FECHER, en FENPOF, en ACHAP no hay líderes de nada, sino que hay personas que representan a otras personas y a través de eso tienen un compromiso mayor. Deberíamos estar preocupados de nuestra salud. Yo debería estar preocupado de mi enfermedad. Pero aquí estamos todos trabajando. Habrá tiempo mañana para ocuparse de nosotros. Pero hoy día, todos aquí juntos, porque juntos flotamos, separados nos hundimos, dice el lema de París. Muchas gracias, Alejandro. Queríamos cerrar así desde un ámbito más personal, porque finalmente en los roles que cada una de nosotras hoy día está cumpliendo, diputada. Sí. Es que es importante, muy cortito, porque yo soy actriz y soy hace 8 años, ya casi 8 años, legisladora. Entonces la realidad que uno ve adentro es muy distinta a la realidad que uno ve en el territorio. Yo no hablo cuando hablaba de cambiar la Constitución de una reforma constitucional. La Constitución va a ser muy difícil y tenemos que intentar correr el cerco, porque finalmente hay otras situaciones donde uno se apoya justamente. Ahora estamos luchando por un tema de una minera en Coyihuay y justamente la lucha que uno tiene es la Constitución. Cómo ampara y protege el medio ambiente o el derecho a vivir en un medio libre de contaminación. Entonces, de repente cuando tú no tienes más herramientas, ni siquiera la lucha es suficiente de las comunidades y créanme que si, o sea, nos preocupamos y vivimos en terreno con mi equipo y desde ahí, justamente desde el terreno y con ustedes levantamos el Día de la Concientización, la Ley de Autismo y otros proyectos más. Muchas veces también se argumenta, es que ni siquiera la Constitución no está constitucional, es inconstitucional. Entonces uno ve cómo es la lucha al interior del Congreso. Entonces hay varias aristas que es importante conocer y destacar y rescatar también. Y cuando tú tienes, como lo que yo les decía, no tenemos el derecho constitucional a la alimentación, no está resguardado eso. Entonces, no estamos obligados como Estado a que todas las personas se alimenten, por mucho que existan programas e intenciones. Entonces, hacia eso tenemos que avanzar y en eso tenemos que trabajar. Va a ser difícil el cambio, obviamente, pero créeme que hay luchas que uno dice, esta es la única manera, y hemos intentado, pero tampoco hemos tenido los votos. Y por lo mismo, porque cambiar ciertos artículos, hacer reformas constitucionales, puede resultar peligroso para ciertos sectores económicos. Entonces, hay temas que es importante abordar desde la raíz. Por eso yo voy a la raíz que yo me resistía, ¿ya? Pero mientras existan también agrupaciones, familias, pacientes, y por qué yo abogo por el tema de la epilepsia refractaria, por ejemplo, trabajamos la ley de autismo, porque si bien sería ideal, mientras llegue lo ideal, trabajemos por esos grupos que hoy día están luchando y lo están pasando pésimo, mal, porque no se sienten escuchados y tenemos que luchar y ya estamos avanzando. Espero que lo logremos, pero estamos más cerca. Muchas gracias, diputada. Decíamos esto de cerrar el panel agradeciéndole a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, porque el diálogo y el encuentro se produce cuando nos conectamos desde las personas que somos, no desde los roles que cumplimos. Y en este ser persona, uno escucha, empatiza, comprende y conecta. Así que muchas gracias a todos los panelistas. Gonzalo,
¿Estás por ahí? Sí, Gonzalo nos tiene algunos anuncios para cerrar. Muchas gracias al panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, y a todo el panel. Hoy día hemos tenido una jornada llena de aprendizajes, de reflexiones y sobre todo de compromisos. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a cada persona que ha hecho posible este encuentro y a quienes han participado activamente en cada conversación y panel. Queremos nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores. También queremos agradecer a la Universidad Mayor, a Desautonomía Chile, a Serpochi, a Somos Ciudadanía en Salud de Fundación Me Muevo y a SENS, y a nuestros auspiciadores Takeda y AstraZeneca. El apoyo de cada uno de ellos ha sido fundamental para sacar adelante esta jornada. Queremos además invitarlos a evaluar esta jornada y pueden escanear el código QR y responder las simples preguntas que nos pueden ayudar muchísimo a seguir mejorando. Así que aquí está este QR y mientras tanto, mientras se conectan y le sacan una foto a este código que vamos a tener después en redes, queremos contarles que tenemos una invitación para hoy día. Esta conmemoración aún no se termina. Hoy día nos vamos a encontrar a las 20 horas afuera del Palacio de la Moneda. 20:30, perdón, actualización de último minuto, 20:30. Los invitamos a ser parte de un momento histórico. Vamos a iluminar el Palacio de la Moneda con los colores de la campaña mundial por las personas con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas. ¿Cierto? Sí. Esta acción va a simbolizar nuestro compromiso con la equidad en salud y la visibilización de quienes viven con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas. Por lo tanto, acompáñenos en este importante hito y hagamos visible lo invisible. Nos encontramos a las 20:30 horas en la Plaza de la Ciudadanía frente a la Moneda para presenciar juntos este acto de reconocimiento y esperanza. Con esto concluimos nuestra jornada educativa del Día Mundial de las Enfermedades de las personas con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, uniendo voces, construyendo futuro. Gracias a todos por su participación y compromiso y nos vemos en la noche en la Moneda a las 20:30. Y el próximo año en una nueva jornada para personas con enfermedades raras. Muchas y gracias agradecemos a Gonzalo por conducir maravillosamente este evento representando a la Alianza de Pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.